Hola a todos, bienvenidos a Trabajo Socialmente. Vamos a continuar con la rehabilitación en el abuso sexual. Una de las situaciones que, digamos que preguntan las personas y que, digamos, lo primero que hay que trabajar es el tema de las familias. La familia que viene tranquila, que viene lo más digamos, segura de su situación y de repente se encuentra con que un abuso sexual está dentro de la familia por un primo, por un padre, por un abuelo, etcétera. ¿Qué hace la familia en esos momentos? Entonces, hay que tener algunos aspectos en cuenta y es lo que quiero enseñarles el día de hoy. Primero que todo, la familia tiene que tener en cuenta con relación a la parte judicial que hay que realizar la denuncia. Es importante realizar una denuncia, sobre todo porque ustedes no saben si más adelante esa persona, ese agresor, pues vaya a utilizar a los niños ya o a otras personas, a otros adolescentes y necesite de pronto ponerle un freno. No quiere decir que la denuncia sirva para un freno, pero muchos agresores lo van a pensar antes de volver a hacer otra situación de abuso sexual porque saben que ya están denunciados, ¿ya? Igual cuando ya es una filia, es un trastorno, pues nada lo va a detener, pero la denuncia es importante, ¿sí? Como decirle a la víctima, mire, aquí está la prueba de que como familia realizamos la denuncia. Sin embargo, realizar la denuncia no significa que el resultado judicial va a ser óptimo o va a ser lo que la víctima desee. No. ¿Por qué? Porque la parte judicial implica lo que son las pruebas, tener en cuenta que efectivamente el juez y las demás personas, digamos, validen ese testimonio de la víctima, esas pruebas. Entonces, ese resultado puede ser, digamos, a favor de la víctima o a veces a favor del agresor. Entonces, independiente del resultado judicial, tiene que haber una rehabilitación para la víctima de abuso sexual. Ahora, otro aspecto que debe tener en cuenta la familia es evitar la revictimización. Revictimizar significa volver otra vez ponerla en ese lugar de víctima. Entonces va a la EPS y cuenta su historia, va a la parte judicial y cuenta su historia, va a donde el perito forense y cuenta su historia, va a medicina legal y cuenta su historia. Entonces va a estar siempre como en la misma situación, sin contar que de pronto vaya a la EPS, a su institución de salud, y cuando vayan resulta que no es el mismo psicólogo que lo atendió una vez, sino que es otro. Entonces vuelve otra vez y cuenta lo mismo, y luego va otra vez lo mismo. Entonces eso se llama revictimizar. Esa revictimización la familia tiene que evitarla. Ahora, dentro de la parte de atención a la familia también está, digamos, el tema emocional. La familia tiene que estar pendiente, sobre todo la nueva construcción de la familia, porque obviamente después del abuso la familia no es la misma, no es la misma del antes del abuso. Entonces, esta nueva familia tiene que estar pendiente de las expresiones emocionales que tenga la víctima. Por ejemplo, si de pronto recuerda algo que le hace volver a ese hecho. Eso se llama reviviscencia. O de pronto, no, es que este olor me recordó a tal persona, a la persona que me agredió. O esta ropa, este señor usa esta ropa y se parece a tal persona. Entonces, esas flashbacks vuelven a la víctima a ponerla en ese lugar, en ese momento en el que está siendo ultrajada. Y eso duele mucho y hace que la víctima llore, se sienta mal, tenga cualquier cantidad de emociones. La familia debe permitirle esa expresión de las emociones. Sin embargo, tiene que ayudarla a salir de ahí. ¿Cómo lo hace? Diciéndole, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te acordó? No, pues que me acordé de esto, me acordé de lo que me pasó. Pero en este momento, ¿tú estás en ese lugar? Pues no. Entonces, ¿estás de víctima o tienes más control de tus emociones ahora? Entonces, ubicarla en el ahora y canalizar toda esa situación y toda esa energía en la construcción del ahora, del nuevo plan de vida. Eso me parece que es parte muy importante porque es sacarla de ese papel de víctima y sobre todo arrastrarla es porque es la palabra, sacarla de la impotencia, a saber que en este momento tiene la posibilidad de tener más control sobre su vida.
Y en ese orden de ideas, también preguntarle a la víctima qué pasaría si ella sigue llorando, sigue triste, sigue con ese dolor, con esa furia y queda paralizada. Entonces ahí, ¿quién ganaría? ¿Quién ganaría? Efectivamente ganaría el agresor porque le dañó su plan de vida. Entonces, parte del éxito de la recuperación es entender que al superar todas estas situaciones y al querer ganar en su vida, ganar significa empoderarse, pues significa que gana la persona y que el gran perdedor es quien hizo el daño, ¿sí? Ahora, la familia debe estar muy pendiente también acerca de las nuevas relaciones que establezca la persona, la víctima. Porque, por ejemplo, como viene de un tema del secreto, ¿sí? De estar callado, de estar callada, de básicamente tener una relación a escondidas, donde es una relación indigna, ¿sí? Con incomodidad, total que básicamente es una perturbación en todo momento. Entonces a veces las personas tienden a acostumbrarse a ese tipo de relaciones. Entonces la familia debe estar muy pendiente que el adolescente, la niña, sobre todo pues los adolescentes, porque esto ya se genera más en la adolescencia o cuando ya empieza la juventud, empiezan a tener relaciones totalmente indignas, en donde se vuelven básicamente los amantes de otras personas, porque están acostumbrados a ser los terceros en discordia, están acostumbrados a estar en secreto, ¿sí? A tener básicamente esas situaciones en donde ellos son los que aguantan, los que soportan. Entonces es muy difícil que puedan tener esa situación de que son una relación tranquila, una relación donde hay cariño, donde les ofrecen todo el compañerismo y los hacen sentir bien, ¿sí? Donde los reconocen como los primeros. Entonces, cuando haya una relación en donde haya totalmente decepciones, secretos, pues hay que salir corriendo y hay que ayudarlos y ayudarlas a salir de esa situación, porque eso genera una perturbación mental, ¿ve? Ahora, dentro de la parte judicial también es importante que la familia entienda que se pueden encontrar con agresores muy jóvenes. Los jóvenes, a veces los adolescentes también son agresores y a veces de pronto porque son compulsivos sexualmente, la pornografía hace un daño muy grande en eso. Quiero dar un dato y es que en la pornografía la mayoría de las imágenes que vemos de las mujeres o de los hombres tienen el pubis totalmente rasurado, sin ningún vello. Pero la pregunta es, ¿en qué etapa de la vida se tiene este tipo de pubis? O sea, sin nada. Pues cuando son niños, los niños son los únicos que no tienen vello en el pubis. Entonces la pornografía tiene un mensaje encubierto y ese mensaje encubierto significa que son los niños los que hay que buscar, porque ningún adulto tiene su pubis sin un vello, ninguno, o sea, es muy difícil. Entonces la pornografía tiene ese mensaje encubierto y daña mucho a las personas. Los adolescentes agresores pues obviamente son compulsivos sexuales y con ese mensaje encubierto pues se desencadena la agresión a los niños y eso es algo que debería de prestársele más atención, más análisis. Ahora también hay una presión grupal de los jóvenes para poder acceder a la agresión sexual y también experimentadores que están experimentando y en esa experimentación pues no les importa mucho quién se llevan por delante. Entonces la familia tiene que estar pendiente del tipo de juventud, de jóvenes que tienen y la posibilidad de que dentro de su familia hayan jóvenes agresores, independiente de los adultos, ¿no? Que se camuflan perfectamente dentro de el rama de las agresiones, porque son personas adultas que trabajan, que son maravillosos tíos, maravillosos primos, que tienen sus familias, que son esposos espectaculares, que es, mejor dicho, un dechado de virtudes y sin embargo son agresores. Ahora, la familia no tiene responsabilidad sobre lo que pase con el agresor, pero sí sobre el apoyo que vayan a dar a la víctima. Ahora, es importante que la familia oriente un poquito la construcción de ese modelo de hombre, que rompa con esos estigmas que están asignados al rol del hombre, en donde no, es que como fue un hombre el que agredió, porque la verdad es que el 85-90% dice la literatura,
que son hombres los agresores, pues significa también que, o lo que se puede dar de lectura es que todos los hombres son iguales y son agresores, y no es tan cierto. Eso de ninguna manera puede tomarse como algo verdadero. Lo que sí hay que hacer es trabajar una nueva masculinidad, en donde el hombre sabe que tiene la capacidad de controlarse, ¿no? No es que toda falda que vea es porque ya le están ofreciendo, no es porque una mujer esté haciendo ejercicios en una licra que le marca cualquier cosa, entonces va a pensar que es que ya es una invitación a que la viole, o que una niña de pronto no tenga un pantalón debajo de su vestido, no significa que le está invitando a que también la ultrajen. No, hay un nuevo modelo de hombres, una nueva masculinidad que la familia debe de invitarla, porque invitar a pensar en eso, porque no todos los hombres son iguales. Dentro de una misma familia puede haber un agresor, pero también puede haber un hombre trabajador, un hombre dedicado a su hogar, respetuoso de la mujer. Entonces es importante hacer esos debates dentro de la familia. Aparte que entender también que es imposible que se hubiesen dado cuenta de que tenía un agresor ahí adentro, dentro de su entorno familiar, porque es alguien que se camufla perfectamente, ¿no? Como la perfecta persona, maravilloso con los niños, maravilloso con todo el mundo, y resulta que pues tiene una perversión. Entonces es muy difícil y es algo que hay que trabajar bastante. La prevención a veces, sobre todo en las familias de hace mucho tiempo, de hace unos 20, 30 años, pues no había nada de prevención, entonces quedaba muy de pronto pues sin apoyo y sin ayuda, y las víctimas quedaban sin nada a quien acudir, ¿ya? Entonces, por eso este es un tiempo en buena hora para poder trabajar la rehabilitación, que está por encima de todo. Ahora, esa rehabilitación y ese fortalecimiento, pues no debe hacerse con esa angustia, sino simplemente como un paso a seguir dentro del trabajo que se realiza con la víctima. Algo que sí es importante es lo de las vidas dobles. Si en la familia ustedes ven a alguien que lleva una doble vida, que aparentemente es un excelente esposo, un excelente primo, un excelente sobrino, hermano, etcétera, pero resulta que tiene como cosas raras, pues entonces a eso hay que prestarle atención. Es decir, cuando pasan los abusos sexuales, a veces la gente dice, la familia dice, no, yo como que sí lo veía como raro, ese sí tiene como cosas raras, yo sí sospeché cualquier cosa. Entonces, ese tipo de situaciones no hay que quedarse callados, sino también expresarlos, ¿ya? La familia también debe de entender que no puede forzar a un perdón. El perdón es algo que es demasiado importante, es algo que es muy grande para regalar, es un regalo enorme, enorme, y solamente lo da la víctima, nadie más, nadie más. Y, y hay que esperar a que la persona esté preparada para poderlo otorgar a ese agresor. Y definitivamente tiene su tiempo, tiene su tiempo. Yo pienso que básicamente las personas que ya llevan 10, 15, 20 años cargando con esas neveras encima de abuso sexual, es que pueden empezar a pensarse el tema del perdón, ¿sí? Mientras tanto, alguien que de pronto haya pasado eso hace 1, 2 años, 3, hasta 5 años, es muy difícil. Es una preparación que hay que realizar. Obviamente es algo que favorece a la víctima, pero en su tiempo, cuando se dé. La familia no debe obligar a que eso se dé, ¿sí? Y ya para terminar, quiero decirles que una de las situaciones que más espera uno encontrar como terapeuta es una actitud positiva por parte de la familia, especialmente de la madre. La protección, la reacción que realice la madre frente al abuso es maravilloso, porque eso significa una recuperación pronta y con secuelas, mejor dicho, mínimas, porque es que el amor de una madre puede mucho. Ahora, cuando es una actitud negativa de la madre, donde hay una negación, donde prácticamente la madre inculpa a la víctima, pues obviamente todos los problemas se profundizan, profundiza el trauma, y eso puede generar
pues muchas afectaciones para más adelante. La familia en ningún momento debe de culpar a la víctima, ¿sí? O porque no habló antes. Al contrario, hay que ofrecerle la ayuda para tratarlo con ternura, para poder salir de esa situación. La familia debe creerle el relato de la víctima, debe buscar ayuda institucional de profesionales para poder seguir y poder ayudar en los pasos procesales, que significa la parte judicial. Ante todo, debe felicitar a la víctima por hablar, ¿sí? por, por contar lo sucedido y jamás responsabilizarlo del hecho. Ante todo, escucharle perdón, no pedirle que olvide, respetarle su intimidad. Yo considero que la nueva construcción que se genera a partir de la vida, del abuso sexual, pues tiene tres aspectos, y es que cuando son personas que han sido abusadas por los padres, la persona debe encargarse, la familia debe tratar de ubicar a la persona como hijo, porque cuando es un incesto, por lo general el niño o la niña o el adolescente, pues está ocupando un rol como de pareja, y ese no es el rol que le corresponde. Entonces tiene que ser un hijo. ¿Qué hace un hijo? Un hijo estudia, un hijo le hace caso a la mamá, al papá, un hijo sigue reglas, sigue normas, y volver al rol del hijo es lo más importante, porque ha estado en un momento en el que prácticamente ha estado rivalizando con el papá o con la madre que no estuvo en el abuso. Entonces, volver al rol del hijo es lo más importante. También entender que cuando hay un abuso sexual, pues la familia extensa empieza a entrometerse. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué va a denunciar? Eso se maneja en familia. Mire que esto. Entonces, la familia extensa a veces se opone a las denuncias, se opone a que salga todo a la luz pública. Y eso implica un trastorno de todo el proceso judicial, de la rehabilitación, etcétera. Entonces a veces hay que hacer una ruptura, hacer como una defensa del adolescente, de la joven, del niño en esa situación. Y queda la familia, una nueva familia prácticamente, porque quedan aislados de esa extensa red familiar, que para nada está de acuerdo con la denuncia y con el proceso que hay que realizar. Y asimismo, quiero decirles que cuando el agresor es externo, pues la familia tiene un poquito más de dominio para poner la denuncia, para insistir en que se haga el proceso, para decir, mire, yo denuncié, y ojalá fuera así para todos. Pero realmente, pues no siempre es lo que sucede, ¿no? Cuando un agresor es externo hay más libertad, y a lo que hay que fortalecer ahí es el rol, la protección, y de pronto las pautas de crianza, hacerlas un poquito más, con más celeridad, con un poquito más supervisión, ¿ya? Quiero decir que a veces en la familia también hay personas que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, y cuando pasan estos abusos sexuales recientes, y eso es parte del árbol genealógico, de todo lo que hay que sanar en la familia, pues hombre, estas personas que han sido abusadas en la infancia, pues se les desencadena todo. Y es la oportunidad para que continúen un proceso de terapia, porque hasta ese momento han realizado todo en sus fuerzas, con lo que ellos piensan, y han salido adelante. Pero llegó el momento de hacer un cierre a ese pasado, ¿sí? Y organizar un plan de vida nuevo, un plan de vida que le ayude a manejar mejor las emociones. De pronto cerrar de una vez por todas el tema de las pesadillas, porque eso lo va a acompañar por siempre. Hasta que no se haga un cierre de ese pasado, las pesadillas lo van a continuar. Pesadillas sexuales, pesadillas casi con entidades que los oprimen, y es importante hacer ese trabajo terapéutico, y quizás con un poquito de buena disposición avanzar a hacer el perdón, a realizar el perdón, no como una manera de sanarse, de sanar al otro, al agresor, pero sí de sanarse a sí mismo. Y eso es algo importante, ¿sí? Saber que la familia es una red de apoyo, que hay que apoyarla, que hay que cuidarla,
sobre todo la familia que queda al cuidado de la víctima, porque esa nueva familia va a fortalecer la identidad. Asimismo, va a evitar que la víctima se aísle, ¿sí? Tenga un aislamiento, una desconexión, no solamente dentro de su familia, sino con el entorno. Porque cuando esté grandecitos y cuando tengan su relación de pareja, pues van a estar rodeadas de gente, pero no van a tener conexión. Entonces la idea es que tengan esa conexión, que le inviten a cocinar, le inviten, vamos a organizar la casa, vamos a hacer este deporte, vamos a salir, que haya una conexión para evitar ese aislamiento. Y asimismo también la familia es una red de apoyo que lo ayuda a la víctima a fortalecer su aceptación con lo que le pasó. O sea, le pasó esto, pero no significa que se le acabó la vida. Es aprender, la familia le enseña a la persona a aprender a hablarse a sí misma. Es decir, si usted puede salir adelante, usted no le puede quedar grande tener un cartón de bachiller, un cartón de secundaria, no le puede quedar grande tener otro cartón, no le puede quedar grande retomar el control, porque si usted no tiene el control y si usted pierde ese control, entonces ¿quién va a ganar? ¿Ve? Entonces la familia ayuda y enseña a enfrentar los problemas, enseña a evitar el aislamiento y enseña a fortalecer la autoestima. Sobre todo también enseña a que es importante tener la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando la persona está con Dios y fortalece dentro de la familia el tema espiritual, pues es una garantía de éxito. Entonces, esto era la información que les quería dar para las familias y bueno, definitivamente hay mucho por aprender. Muchísimas gracias por todo y los espero en un próximo video. Muchísimas gracias. Pueden comentar, dejar las apreciaciones y todo para bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.